posible es que todos abran sus cámaras para poder platicar como si estuviéramos presencialmente en una mesa, en un salón, algo así. Entonces, una mesa redonda, por ejemplo, donde todos platicáramos al respecto de este tema. Bueno, primero agradecerles mucho su interés en participar en esta actividad. Como les contaba hace un minuto, este tipo de actividades las hago con fines de compartir un poco de lo que yo sé en este campo de investigación en matemática educativa. Es como divulgación, extensión. Mucho de lo que aquí digo en estos eventos y estas actividades, pues es lo que les digo a mis estudiantes asesorados de maestría y doctorado. No hay mucho misterio, pues. Entonces, básicamente de eso se trata, de compartir un poco lo que yo conozco, lo que yo sé, en lo que me siento cómodo hablar y decir y expresarme y todo eso en este campo académico, y por eso también abrí el canal de El Investigador en Matemática Educativa, que quizá, bueno, les pedí que vieran unos videos de ese canal para esta actividad, y también, igual, esos videos estoy pensando pues, para quien les sirva, ¿no? Y bueno, en particular a ustedes que están aquí, pues les ha parecido interesantes estas actividades y pues agradecerles mucho tu participación en esta actividad. Comentarles que este asunto que tuvimos ante el tema de estudio que tuvimos hace como un mes o 3 semanas fue de artículos de investigación y su lectura. Yo lo que estoy proponiendo son algunos temas que se me han hecho como muy relevantes cuando uno quiere investigar o empezar a investigar de manera más, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería la palabra? Pues con un estándar más elevado, pues cuando uno quiere hacer investigación, que en maestría o doctorado, en particular mucho de lo que aquí trabajo lo digo y lo trabajo en el doctorado, donde yo trabajo con mis asesorados. Entonces estos temas se me han hecho muy relevantes. El tema anterior, yo lo que había notado es que estos asuntos de los artículos de investigación es algo así como como en matemáticas, todos los que estudiamos matemáticas, aparece algo que las demostraciones chiquitas en los libros de texto, ¿no? Y dice, la demostración se deja al lector, ¿no? Y bueno, pues quién sabe si el lector puede, ¿no? Pero en este caso, en matemática educativa, se deja al estudiante muchas cosas como leer artículos de investigación. Entonces, por eso yo lo propuse como tema anterior. Bueno, y luego este otro tema que surgió de las preguntas que me hacían en ese tema de estudio de artículos de investigación, pues otro tema relevante que surgió es saber qué revistas de investigación en matemática educativa hay, por dos razones. Una es de dónde consigo información, y segunda es dónde quiero publicar, que es la segunda pregunta cuando uno está estudiando pues, el doctorado o ya es doctor, ¿no? Se pregunta uno eso. Y yo lo he pensado mucho por varias razones. La principal es porque pues, soy investigador en matemática educativa y es uno de mis temas de preocupación. Entonces, por eso propuse este tema de estudio y a diferencia de cuando yo empecé a pensar fuertemente en este tema hace como 10 años, ahorita existen estos estudios que les dejé como actividad que los conocieran, son relativamente nuevos. El más antiguo es 2012, digamos que es relativamente nuevo, como una especie de rankings o de listados de revistas de investigación, más allá de que a mí me gustan o yo las conozco. Si estos artículos que yo les pedí que revisaran están hechos por dos tipos de estudio. Uno, el estudio bibliométrico, que tiene que ver con el factor de impacto, los índices, que es todo un mundo para explorar y entender. Yo me sé un pedacito, lo suficiente para entender de qué estamos hablando. Y el otro es estudios de opinión de investigadores en matemática educativa. Entonces, en todos estos dos arrojaron estos listados que están en las revistas, que son como rankings, son como listados de revistas relevantes de matemática educativa. Yo esta preocupación de revistas la tuve sobre todo cuando decidí hace como 8 años a escribir en inglés y publicar en inglés, que como debido a donde yo trabajaba, con el grupo de personas que yo me desarrollé en maestría y doctorado, no tenían esa costumbre, entonces no, empecé como desde cero, pues, y cuando me encontré el artículo de 2012, ya me enseñó un camino,
que es el de Turner y Arzadero, el artículo de grading, las revistas de investigación, y ahí le preguntaron a 100 investigadores europeos de qué revistas son las buenas de matemática educativa, y ahí sale el listado, ¿no? Y le pusieron el nivel A, el A asterisco, el B, el C, etcétera. Años después, esta misma preocupación, los investigadores del segundo estudio del 2017, si no me equivoco, hicieron igual, ellos, el artículo del 2012 es solamente un estudio de opinión. Enviaron una encuesta, contestaron, hicieron el ranking. Y en el 2017 se hizo un estudio ya mucho más sistemático, que incluía un estudio de opinión y un estudio de bibliométrico. A grosso modo, el estudio bibliométrico es decir, cuáles son las revistas que tienen impacto en la investigación. Es decir, cuáles son las revistas cuyos artículos son leídos, citados, referenciados muchas veces. Uno puede ver cuántas veces cita un artículo así a grosso modo, por ejemplo, en Blog Académico, donde dice citado por, ahí aparece que 300, que 10, que 5, que 0, ¿no? Dependiendo del artículo. Entonces, esto es lo que, a grosso modo, el factor de impacto es cuántas veces he citado un artículo. Es un promedio, que es una razón, pues. Y hay factor de impacto de 1 año, 2 años, 10 años, etc. Y hay distintas empresas o organizaciones que miden ese impacto. La más famosa es la Web of Science de Thomson, que es una compañía, una editorial, y es la que hace el famoso factor de impacto, que es el que tiene mayor prestigio. Ahí yo en la página de revistas que hice, para que cualquiera quiera consultar lo que también les pedí que vieran, ahí les puse esas notas, que es el índice de SAI. Hay otros índices como SkyMago, Scopus, etc. Hay más, pues, pero ya no, eso no, no lo puse en la página para no llenarlo de mucha información, que además es muy volátil esa información, cambia constantemente, entonces hubiera sido un problema para mí, por ejemplo, al hacer esa página, estarla actualizando. Entonces, el estudio biométrico es eso. Entonces, el artículo de 2017, hago un comentario. Ese artículo en particular, a mí en particular, me checa mucho, pues, porque yo fui parte de los informantes. Como investigador, a los investigadores del PME nos hicieron una encuesta. Yo la llené y entonces mi opinión, de cierta manera, está expresada en ese segundo estudio. Bueno, estaba muy sesgada porque yo ya había estudiado fuertemente el primer, ¿cómo se llama? El primer listado de revistas, yo ya lo tenía muy presente. Como anécdota de mi carrera profesional, cuando me decidí a escribir en inglés, dije, ¿y a dónde publico? Que quizás es una de las preguntas que ustedes se hacen, ¿no? ¿A dónde, pues? Entonces, la respuesta fue que me encontré ese artículo, que es un ranking de revistas, pues. Y ya. Y entonces vi el listado de revistas y dije, pues en esas voy a enviar a publicar. Y bueno, a lo largo de los años he publicado en 3, 4, 5 de esas revistas, otras no he podido, otras no se ha dado la oportunidad. Hay varias razones. Entonces, en este segundo estudio, ampliaron el listado. En este caso son puras revistas en inglés. El primero era en inglés, pero era la pura opinión como europea. Por eso aparecen, soy yo el que está fallando mi cámara, ¿verdad? Sí, ya se fue mi cámara, creo. Sí, ya se fue la cámara. Se fue mi cámara. Muy bien, a ver si regresa. Es que no sé por qué se fue. Yo, Bueno, aprovechando la coyuntura, ¿puedo hacer una pregunta? sí, adelante. ¿Por qué solamente preguntarse cuando ibas a mandar artículos en inglés y por qué no preguntárselo desde que quieras publicar en español? Al final del día, nuestra lengua materna es el español y como se comenta en uno de los artículos, justamente la literatura hispanohablante sufre de ciertos problemas, ¿no? De relevancia, de aceptación. Entonces, ¿por qué preguntarte solo cuando vas a publicar en inglés? Bueno, yo personalmente me lo pregunté porque yo ya había publicado en español años, 10 años. Y entonces llegó un momento en que me dije a mí mismo, publica en inglés. Y cuando me pregunté, hice ese objetivo, fue cuando no sabía en realidad dónde publicar. Porque no tenía claro, pues porque casi todo lo que yo leía
o eran artículos sueltos, no sistemáticos de la literatura de investigación. Estoy hablando de mi experiencia personal. Y hace como 10 años que decidí publicar en inglés, fue cuando descubrí que no sabía bien. Las únicas revistas que conocía era Educational Studies y la IJMES, así aisladamente, ¿no? Sin sistema, pues. Porque pues eso sobre todo es por la tradición donde yo me eduqué, pues, que era muy de español, pues. En aquella época, nuestra principal obra de referencia era la tesis de uno de nuestros maestros. Estoy hablando del 2000, los 2000, pues. Ay, sí, 2000, ya es un chorro. Ya sentí los años. En el 2000, en aquella época citábamos una tesis de 1990 como lo más importante de nuestros antecedentes. Eran otras épocas, pues. Entonces, en ese sentido, yo también publico en español y he publicado en español, etcétera, pero cuando quieres escribir en inglés, pues te encuentras con otros estándares. Y el principal estándar que te encuentras, o limitante, es que tienes que estar informado de la literatura en inglés. No tiene sentido querer publicar en inglés si no estás informado de la literatura en inglés. Y ahí es donde yo tuve que pensarle cuál eran las revistas. Y yo me acuerdo que busqué en muchos lugares y hay distintos listados. Así como la página que yo les compartí, que yo hice para estas actividades, pero no estaban basadas en ningún estudio ni nada, sino eran pues, de las tradiciones de universidades, de profesores, de organizaciones. La diferencia con estos listados de revistas que les he compartido en estos 3 artículos es que están basados en estudio bibliométrico y en estudio de opinión. Entonces, por ejemplo, esto de la literatura que no es en inglés, precisamente el artículo del 2020, que es muy reciente, es una preocupación muy reciente, de españoles y mexicanos que son autores de ese artículo, y se contestan la misma pregunta, ¿y qué con las revistas iberoamericanas? Y hacen ese ranking o ese listado de revistas en portugués y en español. Entonces, más o menos es lo que puedo decir, Ana, al respecto. No sé si, a ver, en mi introducción, pues eso. Y yo lo que hice fue la información de los 3 artículos, hice la página que les compartí, revistas de investigación en matemática educativa, y le agregué cosas que yo sé, por lo mismo, porque cuando andas leyendo artículos, yo constantemente me ando informando, por eso conozco otras revistas y otras cosas, y ahí le puse, así que ¿cómo se llama? Un bonus de revistas, ¿no? Eso ya es de mi opinión. Es más o menos lo que podría decir, Ana, al respecto. Gracias. No, gracias a ti. Pues ahora sí, abriría las preguntas. Esa era como mi introducción de por qué es la razón personal y también la razón, bueno, una segunda más importante que mi experiencia personal, es la razón, eso es como cosas de orden epistemológico y orden de tipo disciplinar. Lo que pasa que, bueno, cuando uno empieza a hacer la revisión de la bibliografía o buscar artículos, pues encuentra un montón de información por todos lados, ¿no? Congresos, tesis, páginas de personas como yo, ¿no? Y así ven cosas por todos lados, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué conocimiento doy por bueno, por válido científicamente? Porque lo que nosotros queremos es contribuir a hacer investigación en matemática educativa, que por definición es indagar en lo desconocido. Indagar en lo desconocido, pero la pregunta epistemológica siguiente, ¿y qué es lo conocido? Si quiero investigar en lo desconocido. Entonces, en ese punto dices, pues, ¿qué es conocido? Y mi respuesta, después de haber leído a Kuhn, a Kant, a no sé cuántas cosas leí, de epistemología de las ciencias, caí en cuenta que para cuestiones prácticas, lo que se conoce es lo que está escrito en las revistas de investigación, el conocimiento que está ahí objetivado. Después de leer a muchos epistemólogos y todo eso, pues me fue muy interesante y pues lo conozco, pero en términos prácticos, lo que se conoce es un principio, puedes estar de acuerdo con él o no, hay quien no está de acuerdo. ¿Qué es lo que está publicado en las revistas de investigación en matemática educativa? ¿Y cuáles son esas revistas? Pues es la siguiente pregunta epistemológica. Y entonces, estos rankings dan una respuesta.
que puedes estar de acuerdo o no. En términos generales, yo estoy de acuerdo porque no es producto de, pues no sé, pues de que un cuate decidió cuáles eran las mejores revistas, ¿no? Sino fue una sociedad, un grupo de investigadores, y además está el estudio bibliométrico. Entonces, en ese sentido no basta con que una persona me diga, esa revista es buenísima. No basta, pues, que no tiene que haber otro tipo de información. Entonces, por eso estos estudios se me hacen muy, muy importantes, como lo menciona el artículo 3, como una llave epistemológica, un tema epistemológico clave, pues. Y lo mismo, si tú quieres contribuir al conocimiento, por ejemplo, en un ámbito en español iberoamericano, pues tienes que saber todo lo que se ha publicado. Técnicamente, lo que se sale de ahí no lo darías por bueno, pero es un, entre comillas, muy grande. Muy grande me refiero porque hay un montón de información válida que no está ahí, pues, ¿no? Y además está lo de los libros de investigación, que es otro tema a debate, de qué das por bueno, pero artículos, pero que no están en revistas, porque también hay artículos en libros de investigación, y también en congresos, pues. Y bueno, hay muchos aristas en esta problemática, pero la de hoy, pues era de revistas de investigación. Pero si ustedes quieren preguntar y yo puedo contestar sobre cualquier otro tema, que de lo que estoy tocando ahorita, pues adelante. Y también me gustaría que cualquier otro de los participantes que tenga alguna respuesta alternativa o que complemente lo que yo digo, ojalá se sienta con confianza para expresarlo. Insisto, esta actividad es para compartir lo que yo sé, pero si hay alguien que sabe otras cosas, pues adelante. Muy bien, entonces, parece que se me fue la imagen. No sé si vaya a volver, pero les recuerdo que hay una manita en el Meet para que puedan pedir la palabra. Y yo voy a ver, yo creo que ya no va a regresar mi cámara. Yo creo que no. Pero bueno, preguntas, comentarios. Adelante, Ana. Yo, otra pregunta, ya que nadie se anima. Ajá, adelante. Sobre este documento que nos compartes que tú elaboraste y que justamente viene ahí en la página, quiero saber cuáles son los criterios con base en los cuales enlistaste las revistas, porque me percaté que algunas de las revistas que vienen ahí, o sea, sí ya nos dijiste que son las que también se mencionan en los artículos, ¿no? Pero algunas no mencionan el factor de impacto y otras, por ejemplo, vienen en una posición posterior, aunque el factor de impacto es superior. Entonces, quiero saber cuál es la razón por la cual tú las enlistaste así. Un ejemplo muy práctico es, por ejemplo, Mathematical Thinking and Learning tiene un factor de impacto de 1.07 y está en la posición 5. Mientras que otras que tienen un factor de impacto arriba de 1.1 están abajo de la posición 10. Entonces, ¿cuáles son las razones? Sí, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve. Sí. A ver, sí, ahí se ve, ¿verdad? A ver, construcciones. Primero este orden no lo puse yo, lo tomé de William Asledman. Entonces, 2017, que es el segundo estudio que les comentaba en la introducción. Es el estudio que se hizo con un estudio de opinión del 2016 y también con un estudio bibliométrico. Este ranking que pusieron aquí, ellos hicieron un factor de impacto solo de revistas de matemática educativa. Entonces, ellos, los autores, imagínate que es factor de impacto asterisco, en donde el universo no son las revistas en el mundo, sino son las propias revistas de matemática educativa. Entonces, ese orden está hecho por estos autores tomando el factor de impacto en matemática educativa. Es como factor de impacto asterisco. Por eso no se corresponde con el factor de impacto fuera de esas revistas. En ese sentido, por eso queda, y quizá, y por eso queda en ese orden. De hecho, JRM
Bueno, es que no en todo le puse el factor de impacto, pero JRM creo que tiene arriba de 2 de factor de impacto. O sea, teóricamente también tendría que estar arriba. Pero insisto, el orden fue por estos autores, por ese factor asterisco, pues. Ok. Ajá, entonces por eso está, de hecho, por ejemplo, en el 10, en el segundo, por ejemplo, en nivel 11, hay una que es JCR, que tiene factor de impacto el 11. Nada más ese, si no me equivoco. Entonces, por eso, y hay muchas del 1 al 10 que no tienen ni factor de impacto, pero tienen mucho impacto dentro del campo de matemática educativa. Es un poco la idea, Ana. Ok. Muchas gracias. Cari, adelante. Sí, gracias. ¿Pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, de toda la introducción que se ha dado hasta el momento, considero que parte esencial, digamos, del tema de hoy es la calidad de una revista de investigación. Y bueno, aprovechando que ahora nos comenta que tuvo la oportunidad de participar en este estudio de Williams Gilliam, me gustaría aprovechar para conocer, porque es una de las dudas que tengo, si hubo algunos indicadores que permitieran decidir la calidad de las revistas proporcionadas. Entiendo que hubo como una categorización entre alta, media, baja, baja, y una opción de comentar que no se estaba familiarizado con tal revista. Entonces, no sé si en esa decisión de cómo categorizar las revistas proporcionadas, hubo también de la mano quizá algunos indicadores que pudieran guiar para esta decisión de categorización. Sí, ahorita no tengo, habría que leer con más detalle los estudios. Yo los conozco, pero de manera no tan profunda, como para defenderlos, así como me estás comentando. Pero yo lo que diría es que, por ejemplo, si ves las tablas del artículo, está el factor de impacto, autopublicaciones, autocitas, y entonces aquí a lo mejor no se habla de calidad en el sentido cualitativo, sino es calidad. La calidad es medida por dos maneras. En el sentido cualitativo, por los investigadores, que ellos dicen, mira, yo considero que estas son las mejores. Por ejemplo, en el mundo, en las revistas en inglés parece que no hay ninguna duda que las dos más famosas, las más prestigiosas y son consistentes con el factor de impacto, es Educational Studies y JRM, la Journal for Research in Mathematics Education, que es la de la NSTM y la de Springer. Parece que no hay duda. Coincide que es la que más aprecia. Entonces el estudio de opinión se mide la calidad desde el punto de vista de la opinión de los investigadores y el factor de impacto se mide calidad en función de su impacto, pues, valga la redundancia. Ahí dije muy redundante. La calidad se mide con el factor de impacto. Por ejemplo, tú agarras un artículo de Educational Studies y muchos artículos tienen arriba de 300, tomando como referencia Google Académico, que es el que todos podemos usar, muy fácil, pues tienen 300, 400, 500 citas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos artículos son muy impactantes. Y también la calidad, de manera subjetiva y también de manera, hay bibliometría al respecto, se mide por la calidad de la revisión de los pares. Ese es el asunto central, por eso les dejaba yo en los videos de ver hoy lo que opino sobre la revisión de pares, y que es una... sí, creo que sí les dejé ese, ¿no? Que es una revisión por pares. Bueno, creo que no, me equivoqué. Pero bueno. No, ese no venía. Ese no venía, ese venía en la otra, yo creo, en la otra tema de estudio. Pero bueno, en todo caso, el asunto que descansa el prestigio de una revista, al menos yo me guío así, y en mi caso, como llevo algunos años enviando a revistas, pues yo mido la calidad, pues la experiencia que yo tuve, pues, investigaciones buenas, malas, regulares, y yo mismo mido la calidad por la experiencia propia, pues. Entonces, cuando la calidad
en términos abstractos, porque hay muchas aristas a lo que estoy diciendo, en términos abstractos, la calidad de una revista depende de la calidad de su revisión por pares. Por ejemplo, si tú envías a una revista que te dice está muy bien, precioso, ya te lo voy a publicar, pues sospecha que es una revista con muy mala calidad, porque pues, no hubo revisión, no hubo debate, no hubo... Yo en las revistas de alto impacto lo he vivido personalmente con mis investigaciones, pues te revisan 1, 2, 3 veces, te ponen peros por un montón de cosas, pero no con el objetivo de hacerte la vida difícil, complicártela, sino lo que quieren es mejorar la calidad. En ese sentido de calidad, es muy notorio que si tú visitas todas las páginas de investigación que están en la página que hice y que son los listados de las revistas, solo una revista habla qué es calidad de una investigación, y es la revista del NSTM. Tiene un apartado, no sé si todavía lo tenga, yo lo estudié tiempo atrás, precisamente porque me llamó la atención, porque algo así como que te dice esa revista, como qué artículos son buenos para esta revista, y le llama así, calidad de revistas de investigación, y te dice, no, pues por la problemática, no solo debe interesarte a ti, sino al público en general, a un gran sector de profesores o investigadores debe interesarle, para que sea una investigación publicable. Así te pone varias cosas. Entonces, esa calidad, yo la mido personalmente, pues cómo vienen las revisiones. Si son buenas, profesionales, informadas. Entonces, en muchos de los criterios que están ahí estoy de acuerdo, y en otros no tanto, de esos rankings. Por ejemplo, yo me abstengo de enviar revistas que considero que no tienen esa calidad que al menos yo busco o me gusta, pues. O es cómoda, porque cuando hay mala calidad, pues pasan cosas muy extrañas. Entonces, es un poco mi respuesta, Cari. No sé si más o menos. Sí. Y de hecho, bueno, en realidad mi cuestionamiento también va en un sentido de preocupación por cuestionar, ¿no? Realmente qué hasta el momento se considera como calidad, y considero que hay varios factores, entre los que ya ha mencionado también algunos, y bueno, si habrá quizá alguna posibilidad, alguna manera de comenzar a tener un consenso, una cierta sistematización en la comunidad para ir definiendo, ¿no? Realmente qué nos indica que una revista en este caso sea de calidad, y creo que ya hay muchos estudios que han avanzado en ello, pero creo que podemos seguirnos cuestionando, ¿no? Como en esto de en qué sí estamos de acuerdo, en qué no, y qué, digamos, qué hay detrás de cada uno de esos factores, ¿no? Entonces, sí, gracias. Sí, pues no hay consenso, pues, pero hay una fuerte opinión, y por eso estos 3 artículos se me hacen tan relevantes, tan relevantes. Y sobre todo yo le insisto mucho a mis estudiantes que están empezando, es que como está uno apenas empezando y no sabe uno qué es un buen artículo, qué es una buena revista, pues confíen en esa lista, mientras van agarrando experiencia. Ya cuando agarras experiencia, pues ya empiezas a considerar otro tipo de información. Por ejemplo, yo continuamente digo que no tomemos actas de congreso. Y yo les digo, pero no porque todo esté mal en los congresos. Lo que pasa es que cuando empiezan, pues está difícil distinguir entre buenos artículos de congreso a malos, porque igual los artículos de congreso tienen que ver con la revisión por pares. Si es un congreso que es muy profesional y hay buena revisión por pares, los artículos son muy buenos. Y de hecho te rechazan un montón de artículos en los congresos, no todos te aceptan. Pero si vas a un artículo que todos aceptan, pues ahí está bien difícil darse cuenta cuál es el bueno, ¿no? Ya cuando ya les digo a mis estudiantes, menciono a mis estudiantes porque conmigo les platico muchas estas cosas, y ya cuando ya tienen más experiencia, pues ya pueden seleccionar artículos de congreso, por ejemplo, o de otras revistas. Con respecto a esto, no hay un consenso exacto. Por ejemplo, he estado estudiando en los últimos 2 meses o 3 mucho un libro que se llama El Compendio de Investigación en Matemática Educativa, que no es una revista, sino es un libro de investigación de NSTM, por cierto. Entonces ahí tiene como 30 artículos de síntesis, de revisión. Es decir, cada uno de ellos hace un resumen y síntesis de un campo de investigación, un subcampo.
Y he estado viendo ahí que más o menos hay un consenso de qué revistas son las buenas. Pues. Eso sí, los autores que están ahí, pues la mayoría son europeos, norteamericanos. Entonces, en el ambiente de profesional, top, no sé cómo se podría llamar, pues sí, es que, ni modo, en las instituciones investigativas más importantes del mundo, así hay un cierto consenso de cuáles son las revistas, que más o menos es este ranking, y las que están en el JCR o en el ICI, en el SAI, en el Web of Science. Entonces, por ejemplo, hoy estaba, precisamente para esta reunión de hoy, me puse a repasar eso para, bueno, estudié un ratito cómo hacen 2 o 3 capítulos de ese libro, cómo seleccionan, porque ellos dicen, vamos a hacer una síntesis, por ejemplo, el que revisé hoy, de trayectorias de aprendizaje. Así dicen, ¿no? Nuestro objetivo es saber qué se sabe por trayectorias de aprendizaje en educación matemática. Y dices, ah, pues sí, ¿no? Y entonces lo que ellos dijeron, pues vamos a agarrar todos los artículos, perdón, vamos a considerar todos los artículos de estas revistas. Hacen un listado, y casi son las que están en este listado que aquí les, del 1 al 10, del 1 al 12. Pero, como ellos quieren trayectorias de aprendizaje en educación matemática, o Mathematics Education, lo que dicen es que vamos a incluir otras revistas que están en SAI, que son cosas de Web of Science, perdón, por ejemplo, Ciencias, Learning and Science, Science Education, y así, varias revistas que también son de alto impacto, pero esas revistas se reconocen más bien en ciencia educativa, y también las consideran y hacen un análisis y encuentran, y ahí hacen toda la metodología, y encuentran 50 artículos de trayectorias de aprendizaje, y hacen un análisis fundamentado en teoría, que es cualitativo, y encontraron 8 categorías de concepciones e ideas de que son trayectorias de aprendizaje. Entonces, estos artículos siguen estos principios que les estoy comentando. Yo creo por eso me ha gustado mucho ese libro, porque entiendo lo que dicen, comparto lo que dicen, y además estoy utilizando esos artículos de síntesis para yo hacer mi propia investigación. Entonces, en ese sentido, pienso que sí hay como un consenso, pero dentro de las élites que hablan inglés y anglosajones, y como nosotros no pertenecemos a esa, pues no hay consenso. Entre nosotros, que yo sepa, no hay ningún consenso. Pero no sé si me expliqué. Cari, ¿verdad? Sí, Cari. Sí, gracias, doctor. Muy bien. No, gracias a ti. Ana, adelante. Yo, justo sobre esto que preguntaba Cari y que respondías, me quedé pensando sobre, sí, creo que es importante identificar las revistas que son reconocidas como serias, ¿no? Y reconocidas como, con todo ese rigor, si le podemos llamar, de revisión y selección de artículos para su posterior publicación. Pero también me quedé pensando por el otro lado sobre la factibilidad de que se pueda publicar en ellos. Al final del día, la ciencia, como cualquier ámbito social, pues padece de ciertos problemas, pues de esa índole, ¿no? Desde los grupos de investigación, desde la trayectoria, desde ciertos contactos que luego llegas a tener y que te pueden abrir la puerta para publicar o para no, hasta los del proceso mismo que toma la publicación, ¿no? O sea, si tienes determinado tiempo para publicar, para presentar tu examen de doctorado, lo que sea, esperar un año, por ejemplo, para la revisión de tu artículo, como, ¿cuál es la primera? La que se toma un año. Educational Studies, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué puedes comentar sobre eso? O sea, tú como estudiante sin una trayectoria, o sea, sí entiendo esta parte también de picar piedra, pero ¿qué tan realista es ese picar piedra bajo todas estas condiciones que se señalan en varios de los artículos sobre estos vicios que existen dentro de la práctica científica misma, ¿no? Sí, es lo que yo me refería con cosas extrañas que pasan en las revistas. Pues son estos vicios, yo supongo que los que mencionas, Ana. De hecho, por ejemplo, en estas revistas de alto prestigio y alto impacto, son muy profesionales, me consta, pues.
lo he vivido. Hasta ya soy revisor también de esas revistas, me envían a enviar revisiones. Bueno, no es que yo sea muy profesional, pero bueno, yo he vivido, ya ahí sonó como que por eso, ¿no? No, al revés, yo he vivido muchas esas evaluaciones, he enviado como 20 o 30 artículos en los últimos 10 años, como 20, a estas revistas, y me han publicado la mitad, la otra mitad no se ha podido, se ha tardado mucho, entonces sí, yo lo que pensaría que estas revistas de alto impacto son súper profesionales. Ahí uno no se encuentra cosas, a veces sí, pero lo más común que lo que yo me encuentro es mucho rigor, y mucho, pero mucho rigor. Entonces, si tú no eres riguroso, ni eres claro al escribir, ni sigues bien las metodologías, y no escribes con precisión, pues no hay futuro. Pero no porque te conozcan o te desconozcan, porque teóricamente es revisión por pares. En este mundo que no es tan grande, a pesar de que hay mucha matemática educativa, cuando uno está en campos específicos de investigación, pues no hay tantos investigadores, uno conoce 10, 15 investigadores en un campo, ¿no? No puede ser tan anónimo, pero teóricamente, yo lo he vivido y lo he visto, pues son revisión ciega, es doble ciega, no saben a qué están revisando y no saben quién te revisa. Entonces, en casi todas estas revistas importantes, es muy profesional. Muy, muy profesional. Te revisan y si te rechazan, pero pues con 10 hojas de argumentación de por qué está mal. Y si te aceptan, también 10 hojas, ¿no? En donde te digan, comenta, agrega, corrige. Y sí, puede ser muy lento, pero las revistas en inglés más prestigiosas son las más rápidas que hay, contradictoriamente. Y algunas, y yo creo que todo el proceso puede durar 1 año, 8 meses, 10 meses. Entonces, sí es mucho, y yo creo que por eso es factible publicar, sobre todo en doctorado, que nuestros doctorados creo que son de 4 o 5 años, ¿no? Dependiendo de dónde uno estudie. Pero no sé si divagué, Ana, de tu pregunta. No, sí, sí llegaste a contestarla, justo confiar como en que los criterios son más fuertes, ¿no? Están más consolidados que otro tipo de revistas, aunque sí te llegas a encontrar sorpresas de que este artículo ya es como el refrito del artículo que ya leí, por ejemplo, para ciertos grupos de investigación, ¿no? O ciertas temáticas. Pero sí, comparto la idea. Gracias. Sí, por eso es tan importante elegir la revista que confíes, porque si no confías en la revista, pues ¿para qué la envías, no? Yo en revistas que no confío, pues no envío. O sea, no confío, pues no, ¿para qué si no lo confío, no? Pero en las que confío mucho son bien difíciles, ¿no? Entonces ahí está la contradicción. ¿Cómo se llama? Ahí está el dilema, pues. El dilema, exacto. Las que confío mucho porque son súper pro, pues son las más difíciles, ¿no? Y sí, cuesta muchísimo trabajo publicar ahí. Pero mi experiencia en estas revistas es que son profesionales, ¿no? Muy, muy profesionales. A diferencia, bueno, voy a parecer muy malinchista, pero a diferencia de las iberoamericanas, que no son tan profesionales. Pero las tres, 4 que están ahí en las revistas americanas, creo que son bastante profesionales. Las primeras 3, 4. Entonces, en ese sentido, hay otras revistas que no son tan profesionales y es para bien o para mal. Pueden ser no tan profesionales y te publican fácil, o pueden ser no muy profesionales y no te publican nada más porque no les caíste bien, lo cual es lo más terrible que puede ocurrirle a una revista. En calidad, pues. Y ya el último comentario con esto que salió cuando Cari te preguntó algo, era sobre los trabajos de los artículos a congresos. Creo que, o sea, como que generalizar cualquier contribución que se presente en congreso, creo que también estaríamos cayendo en un error porque hay diferentes tipos de congresos, justamente con diferentes tipos de revisiones de los trabajos, ¿no? Desde los trabajos justo que te mandan por qué fue aceptado, por qué no, o sea, justo la revisión, ¿no? Hasta los que te dicen, ajá, sí, nos vemos tal día, paga y ya se acabó, ¿no? Entonces creo que desde mi punto de vista sería también como optar por congresos que tienen este tipo de proceso abierto, transparente y académico para la selección de los trabajos y no satanizar todas las ponencias o todas las presentaciones en los congresos, ¿no? Pero nada más era como matizar tal vez eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, dentro de los congresos,
por ejemplo, en estos asuntos de qué citar o qué vamos a dar por bueno, por ejemplo, en inglés, que es donde es más claro, entre comillas, porque insisto, en el mundo iberoamericano no es tan fácil, porque pues, si yo hago un congreso, pues yo voy a defender mi congreso, ¿no? Y ahí más o menos se da así. Si yo soy un grupo y hago un congreso, pues voy a defender que es bien bueno mi congreso. Entonces está bien cañón el consenso. Pero en internacional hay un poquito más de consenso. Por ejemplo, los congresos más prestigiosos en matemática educativa es, por ejemplo, el del PME, y hay PME Internacional y PME Norteamérica. Y me parece que los artículos que publican esos congresos son muy buenos. Yo los leo sin ningún problema y me gusta mucho, y los consulto, etcétera, ¿no? Y otro congreso que yo también tengo en alta estima es el Congreso Europeo de Matemática Educativa, el CERM, y también tiene artículos, y bueno, ellos lo que están haciendo, por ejemplo, el CERM, es publicar libros temáticos en una editorial, que por cierto les puedo compartir la página que está en construcción, de que estoy hablando, ahorita al final, ¿cómo se llama? De libros de investigación. Entonces lo que ellos están haciendo es publicar sus actas, entre comillas, pero en forma de libro, ya después del congreso, revisado, y ya se consideran como libros de investigación. Y bueno, y también estos congresos, también los considero que son buenos, pues, porque los he visto de viva y voz, ¿no? Los he enviado trabajos, he ido a estos congresos, más muy buenos. Y después debe haber mucho más congresos, ¿no? Pero yo ya fuera de ahí, ya no, ya es muy difícil, ¿cómo se llama? Defender todo un congreso en conjunto. Yo lo que más veo, muy buenos trabajos individuales en los congresos, pues. Y entonces, en ese sentido, más que fijarte en el congreso, te fijas en el autor. Y hay muy buenos autores que publican donde sea, pues. Y si tú lo das por bueno por el autor, lo das por bueno también. Es otro camino posible. Francisco, adelante. Gracias. Saludos a todos. Bien, mi pregunta va con respecto a cómo considera usted que ha impactado la situación actual a todas estas revistas, ¿no? Porque, bueno, nos hemos enfrentado, por ejemplo, en el doctorado, que a uno quería publicar en una revista y de repente ya no tiene los fondos, ya no puede publicar. Entonces, yo considero que, bueno, ha impactado de alguna manera, ¿no? La situación actual a las revistas y en el mismo tenor de la pregunta, han surgido muchas revistas actualmente, ¿no? De Open Access, por lo mismo de lo que estamos viviendo, y cada vez se suman más a revistas depredadoras, ¿no? A la lista de revistas depredadoras que tiene CONACYT ahí en su sitio. Entonces, pues es en esta parte, ¿no? O sea, es cómo ha impactado tanto en todo este surgimiento de revistas de Open Access y cómo ha impactado en otras cuestiones, ¿no? En la mañana escuchaba, por ejemplo, un poquito sobre que Siglo XXI, ya este editorial, pues prácticamente se está yendo de México o está cambiando o está siendo absorbida por otra. Entonces, ¿cómo impacta todo esto a las editoriales de revistas, a las revistas científicas, ¿no? Igual de divulgación? Híjole, qué pregunta tan difícil me haces. Yo no soy editor, no sé mucho, pues. Pero lo que yo puedo saber es que, no sé si notan que en la página que hice, le puse editoriales, cuando hay editorial. Eso lo hice porque es que eso es muy relevante. En términos de revistas, una revista, esas revistas que están respaldadas por editoriales poderosas, para bien y para mal, pues son muy estables. Digo, para mal porque es un negocio, pues. Pues cada artículo, $40, por ejemplo. A mí me da un poquito de resquemor, o un mucho más bien, pues que me financia CONACYT a mis estudiantes CONACYT. Tengo un proyecto CONACYT. Guerrero, en la universidad que trabajo, me paga. Todo es dinero público, pues. Y quiero publicar una revista internacional, y sopas, tengo que ceder los derechos de autor. Y luego veo que el artículo que fue financiado con todo esto, o sea, pues fue financiado por el gobierno mexicano a través de la universidad que trabajo, el CONACYT, y no sé, y cobran $50 por mi artículo.
O sea, se me hace bien loco, pues. Pero bueno, pero esa es la parte perversa de, ¿cómo se llama? Del negocio editorial. Pero la parte buena es que estas revistas no van a quebrar. No, las de Springer, pues no, pues a lo mejor las que están quebrando son las que son hechas por fondos públicos. Como estas son negocio, Springer, por ejemplo, Educacional de Ciencias de Springer, es una super conglomerado editorial. Y de hecho, como 8 o 9 revistas de los listados de los 20 en inglés son de esa editorial. Entonces es un factor importante, porque si tú envías un artículo ahí, en el proceso es casi seguro que no va a desaparecer la revista. Pues. Es muy difícil porque está respaldada por una gran editorial. Muy distinto en revistas que no están financiadas de esa forma, pues corren peligro de desaparecer. Y con lo de la pandemia, pues yo pensaría, aunque no estoy informado en nuestras revistas que son financiadas de otra forma, como Relive o Educación Matemática o Bolema, no sé qué problemas están sufriendo de financiamiento, lo ignoro. Pero me imagino que por ahí va lo que te digo. A lo mejor están teniendo problemas por de dónde viene el financiamiento. Entonces, por eso, pues sí. Por ejemplo, esta otra revista que no es de ninguna editorial, es de NCTM, que es de la Asociación de Profesores de Matemáticas Norteamericana, pero es una mega super organización, pues. O sea, es súper profesional, tiene un montón de dinero, un montón de socios. Esa, pues yo creo que va a seguir. Esa revista tiene 40 años y pues yo creo que va a seguir pues mucho tiempo. Mientras exista educación matemática, pues yo pensaría. Educacional estudios igual, pues. No sé si más o menos te contesté, desde lo que yo sé, no sé si más o menos te contesté, Francisco. Sí, gracias. Y todo es un debate lo de las revistas predadoras. De hecho, este listado de revistas en inglés y en iberoamericanas es como mi receta contra las revistas de depredadores. O sea, todo lo que está de ahí, pues sospecha, pues, ¿no? Si está en Web on Site, pues no. Digo, no es depredador en el sentido de que depredador significa que pago por publicar, ¿no? Yo pongo y me publica lo que sea, pero porque yo pagué, ¿no? Eso es más o menos lo que se entiende por revista depredador. Entonces, este listado, por ejemplo, te hace alejarte de las revistas depredadoras. Ninguna está en estos listados que sea depredador. Por ejemplo, hay una revista que citan mucho en matemática educativa, pero no en estas revistas, que es la Eurasian Journal of Mathematics Education, algo así. Y sacan un montón de artículos y todo, pero esa revista claramente es depredadora. Pero saca un montón de artículos, pero algunos investigadores importantes en nuestro campo también han publicado esa revista. Es cuando no entiendo bien qué pasa. Pero bueno, esa revista, por ejemplo, no me queda claro, pero hay otras que queda muy claro que son depredadores. Y y también lo del acceso abierto, pues es otro asunto bien complicado. Bien, ¿cómo se llama? Como es muy difícil que en México y Latinoamérica, por cuestiones económicas, una editorial que publique revistas de investigación sea un negocio como Springer, entonces la única salida que nos dejan para publicar en español, portugués, es que sea público, porque si no nadie la va a comprar. La única revista que está en este listado de español que cobra por leer es la revista 1, pero es una. Todas las demás son de acceso abierto porque no hay manera de cobrar, pues, porque no lo van a pagar, pues, por cómo funciona nuestra economía y nuestra cultura académica. Esos son mis comentarios. Ok, doctor. Sí, gracias. Y ya nada más ahí, que ahorita para que hable Patricia, que tiene su manita levantada, ya nada más otra duda que me surge, o aquí anoté en mis preguntas que nos decía que pusiéramos. eh, ¿Cómo ve en esta parte que tenemos como en la parte de México, ¿no? La parte de complacer hasta cierto punto a CONACYT en el sentido de publicar en una de sus revistas, de su listado de revistas, porque si no, pues al final de cuentas no, si tú publicas en otro lado, pues no lo va a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo ve esta parte de que estamos ahí un poquito limitados en ese sentido por CONACYT?
Pues yo creo que no me importa, porque no sé a qué listado te refieres. Yo creo que no me importa. Bueno, yo lo que pensaría, bueno, en términos prácticos, pues uno está coaccionado por su universidad, por el CONACYT, si quieres ser del SNI, ¿no? Coaccionado me refiero es que no haces lo que quieres propiamente. Pues, pero desde el punto de vista, que yo sí lo pienso mucho, desde el punto de vista epistemológico. ¿Qué revistas tiene sentido que yo publique para contribuir al campo de investigación que me interesa, que es matemática educativa, educación matemática? Y entonces mis referencias son las revistas que están en estos artículos y en la página que yo tengo, que agregué un conjunto de revistas. Entonces, si yo quiero contribuir y ya que me los tome en cuenta con la CIT, ya es ahora sí que harina de otro costal. O sea, me los puede considerar o no, porque además esto de CONACYT es un decir, porque yo, por ejemplo, he sido evaluador muchas veces de CONACYT, del PNPC, y de veras la evaluación depende de quiénes estemos ahí sentados evaluando. No es que evalúe CONACYT, pues, son las personas que están en las comisiones dictaminadoras, y eso cambia muchísimo, pues, dependiendo quién sea. Entonces, ¿yo qué pensaría? Digo que no me es nada importante, porque no sé a qué listado te refieras. Yo lo que pienso, mi punto A es en qué revistas tiene sentido leer y publicar para yo contribuir al conocimiento. Ya sea muy sencillo, muy complejo, tampoco yo tengo grandes pretensiones. Yo quiero contribuir, pues, contribuyo con mi investigación, la publico. Y si me la toman en cuenta con CONACYT, pues ya es problema de CONACYT, pues, ya no es mío, pues. Por supuesto, para cumplir los dos objetivos o matar dos pájaros de un tiro, pues que esto que tú quieras contribuir, por ejemplo, si es una revista de factor de impacto, pues no hay duda, te la toman como buena. Pero que yo sepa, con así, están cambiando todo eso ahorita, ya no sé en qué vayan, como ya llegó la cuarta tega con así, ya la verdad que no sé pues, cómo van ahorita. Y también por eso no me preocupa mucho con así, porque cada cambio de sexenio, yo ya llevo 3 sexenios siendo del SNI, ¿no? El Sistema Nacional de Investigadores. Entonces ha cambiado un montón. Entonces ya como que ya digo, no hay que hacerle mucho caso. Pues. Porque como son cosas políticas, van cambiando, pero desde el punto de vista epistemológico eso es más fijo. Por ejemplo, si quiero contribuir al conocimiento en matemática educativa en español, pues debo publicar en educación matemática, en Relime, en Bolema, y otras más que están ahí en el listado, y otras que a lo mejor se quedaron fuera, pues. Que seguramente los que se quedaron fuera, las personas cercanas a esas revistas, pues están diciendo por qué, ¿no? Más o menos es lo que yo pensaría, pues. Es mi relación con ACID, pues. Ok, muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, Francisco. Patricia, adelante. Sí, gracias, doctor. Gracias, Francisco. Volviendo un poquito a esta parte de los congresos, me quedaba pensando, bueno, un poco en si debe haber también como eso que usted nos comentaba, que hay congresos de mejores niveles. Y bueno, de ahí pues también para abajo, ¿no? Entonces, también dentro de los congresos tenemos pues las conferencias plenarias y grupos de trabajo, etcétera. Podríamos pensar que podría ser como una vista rápida de los autores o de los que se dedican a un cierto tipo de conocimiento, o sea, a un cierto tema, el estar en un congreso. A veces también los grupos de trabajo los coordinan ciertos investigadores que podríamos pensarlos también como que tienen más renombre, más, o sea, y el renombre en función de sus saberes, en función de su conocimiento. Es decir, podríamos mirar los congresos como una vista rápida para después acercarnos a los artículos, porque a veces pues no conocemos quiénes investigan en torno a lo que a nosotros nos interesa, pero que una vez conociéndolos, por ejemplo, en los congresos, pues podríamos acercarnos a sus artículos. Y eso por un lado. Y por otro lado, el pensar justamente en ir profundizando en esto que usted señalaba en uno de los videos, nos ayuda a poder determinar una línea de investigación y cómo podríamos pensar una línea de investigación, o sea, cómo podríamos mirar el cómo articular y el cómo pensar una línea de investigación. Gracias. Gracias, Patricia, por tu pregunta.
¿Qué te podría decir al respecto? Yo sospecho de los congresos por dos razones. Una, porque he participado en distintos congresos, en distintas asociaciones, y siempre llegan a algo, que es que hay un líder, hay un grupo de líderes que son los que se expresan, y se expresan año tras año, y ahí están. Entonces yo sospecho por eso. Entonces, cuando tú oyes un ponente o un conferencista, no necesariamente es por su calidad académica, sino es porque es parte del movimiento. Entonces, es una cosa más de orden político-académico más que de orden científico. Entonces, yo sospecho sistemáticamente, pero depende de qué congreso. Pero seguramente en los congresos de más prestigiosos o más, pues es lo mismo, ¿no? Hay una lucha de poderes y todo. Yo por eso opto por a las fuentes de artículos directamente. Porque está bien oír la opinión, pues, digo, no hace daño, pero la verdad es que quién sabe si te estén, como decimos aquí en México, quién sabe si te están choreando. Porque pues, son personas, igual ahorita yo, por cierto, puedo estarlos queriendo apantallar aquí, en esta reunión. No es mi objetivo, y yo sé que no, pero no necesariamente tiene por qué ser. Entonces yo por eso las referencias les puse. Mira, yo lo que estoy diciendo en la revista se basa en esos estudios, pues no es mi opinión, pues. Por eso yo le doy mucha importancia a lo de la lista de referencias. Imagínense, en una página web pongo referencias. Digo, lo cual está un poco extraño, pero pues para mí es muy necesario porque quiere decir que está basado en. Entonces, que tú oigas a una persona hablando coloquialmente, pues no se me hace muy adecuado. Yo directo a los artículos de investigación. Insisto, y también todo depende de lo que quieras hacer, pues. Si nada más quieres enterarte, a grosso modo, yo, por ejemplo, fuera de mi campo de especialidad, pues yo oigo muchas conferencias, pero, por ejemplo, oigo conferencias de astrobiología. Pues yo, pues de aquí a que yo agarre un artículo de astrobiología y lo entienda, porque no sé ni bioquímica, no sé nada, pues no voy a entender nada. Entonces ahí sí me quedo a nivel de conferencia. Y oigo a esas personas y pues ahí me entretengo, pues, con las cosas que me interesan, pero que yo no soy especialista. Pero en este campo que soy especialista, que es matemática educativa, sí no me quedo con las palabras, es con lo que está escrito en revistas importantes y ver, porque es lo que está, es lo que doy bueno, aunque no es porque, y no es que no haga caso a lo que dice la gente, pues, sino que cuando quiero hacer investigación bien fundamentada, me voy a las fuentes. Por eso de artículos, últimamente he estado revisando mucho los artículos de síntesis, y yo pienso que un punto de partida es tomar un artículo de síntesis para a partir de ahí hacer tu investigación. Por ejemplo, este artículo que les comentaba hace un momento es un artículo de síntesis de trayectorias de aprendizaje en educación matemática. Y lo hicieron unos 4 o 5 autores que revisaron los 40 artículos de 20 o 30 revistas e hicieron una síntesis de lo que hay. Entonces yo creo que ese artículo es un perfecto punto de inicio si tú quieres investigar sobre trayectorias de aprendizaje. Y no es una conferencia, es un artículo. El asunto es que otra vez llega el mismo dilema. Esto está en inglés, como es muy profesional el mundo en inglés, porque además de ser internacional, es casi todo el mundo escribe en inglés. Hay un montón de artículos de síntesis de lo que quieras, muy buenos. Entonces tú puedes empezar a partir de ahí, pero en español, no hay. De hecho, son muy escasos los artículos de síntesis en español. Más bien existen los artículos de síntesis en inglés. No sé si más o menos te contesto, Patricia. Sí, doctor, sí, muchas gracias. Insisto, es mi opinión, ¿eh? Por supuesto, hay que hacerle caso a las personas que hablen, a los conferencistas, por supuesto, ¿no? Pero yo los pongo un asterisco, pues, ¿no? Así que lo dice fulanito por confirmarlo. Pues a ver si es cierto, ¿no? Porque yo he oído a un montón de conferencistas que dicen, no se ha investigado, no se ha hecho esto. ¿Y dónde? Si yo conozco 10 artículos de eso. ¿Y cómo que no se ha hecho? Así me quedo yo, pues, ¿no? En muchos, ¿no? Entonces, ahí es admitirlo con asterisco. Y como siempre, pues hay calidad de ponentes, ¿no? Si hay unos que son muy buenos, pues sí, ese sí, es más fácil creerles, ¿no? Gracias, Patricia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, gracias a ti. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario?
Adelante, Daisy. Hola, ¿qué tal con todos? Profesor, sí, me quedé pensando un poco el comentario que usted decía de las revistas depredadoras, en cuanto que si son de paga son depredadoras, y no sé si será tanto así. Entiendo de que hay muchas revistas, por ejemplo, que te envían correos, mensajes, para que, por ejemplo, algo que tú has publicado en un acta de congreso o algo así, y que lo hayas puesto, por ejemplo, en tu ResearchGate, y te escriben que podrías mandar ese artículo y que ellos lo publican. Entonces, o sea, ese es claro ejemplo de que es una depredadora, porque solamente te está pidiendo que pagues y que ellos lo publican. Pero no sé tanto así que una depredadora o sea, una revista por ser de paga sea depredadora, porque hay unos que obviamente tú ves el proceso, tú haces el pago y te lo publican. O sea, no hay más revisión, apenas te pidieran algunos cambios pequeños, ¿no? Pero sin embargo hay otras de que pasa un proceso de revisión y no siempre tú pagas y de repente te lo regresan, te lo rechazan y te regresan el dinero, pero no la parte de la revisión, digamos, ¿no? Que es como que algo fijo, que ellos van a quedar por esa parte de ese pago por ese proceso de revisión, pero si no es aceptado, te regresan el dinero. Entonces, por eso me quedé como que pensando lo que, lo que usted decía, ¿no? No sé si esa afirmación siempre sea cierta, ¿no? Porque va a depender también de la revista. Y también consultar o hablar un poco el caso de una compañera que publicó en una revista que estaba en Scopus, ¿no? Creo que cuartil 3, 4, no me acuerdo. Y por ejemplo, estaba en Scopus, salió en Scopus, y nosotros dijimos, qué bueno, ¿no? Porque es Scopus y es un index, ¿no? Y al año siguiente la revista desapareció de Scopus, porque cada cierto tiempo Scopus hace una revisión de las revistas, o sea, no siempre se va a quedar en el mismo cuartil, no siempre va a quedar indexada en el mismo lugar. Entonces, de cierta manera, como usted ha colocado una lista ahí, son revistas que por años han estado ahí y que se mantienen y que son revisadas constantemente. Entonces, de cierta manera, como que da una especie de calidad, como ustedes decían, pero también para los autores una cierta manera de confianza, ¿no? Para poder publicar ahí. No sé si me dejen entender un poco, pero eso justamente es lo que le decía, ¿no? Es ver esa separación de repente de que no siempre por ser de paga es depredadora, ¿no? No sé si usted se reafirma en ese comentario. Sí, yo creo que me expresé mal. Una revista depredadora es aquella que solo quiere tu dinero y le publiques lo que sea, y te publica lo que sea. Esa es una revista depredadora. Hay revistas de paga muy serias, muy formales. De hecho, Springer tiene tiene un programa, y todas las editoriales importantes ¿cómo se llama? Tiene un programa que se llama Open Access, que es decir, que si el autor quiere, paga para que su artículo sea de acceso abierto. Es una variante. O hay revistas totalmente de paga de mucho prestigio. Por ejemplo, hay una editorial que se llama Frontiers, publica muchos artículos de muchas disciplinas, es una super mega compañía, Frontiers, y está basada con el modelo del autor paga, pero es muy famosa y muy formal y muy reconocida. Pero ¿cuál es el esquema? Te revisan gratis, y si te aceptan, es ya cuando pagas. Entonces, eso es otro. Hay distintos modelos de publicación. Entonces, que tú pagues por un artículo no es sinónimo de depredador. Que te publiquen solo por tu dinero, eso sí. Incluso hay unas que te cobran no solamente por el hecho de, o sea, tú envías, como usted dice, el artículo, te la revisan y una vez que te aceptan te cobran, pero no te cobran el proceso editorial, sino te cobran la misma traducción, como que aseguran que la traducción sea mejor, ¿no? Por ejemplo, tú envías en español y de repente la revista también publica en inglés, entonces lo que te cobra es la traducción, no necesariamente el proceso de digamos, revisión, ¿no? Sí, sí, por eso cuando yo decido enviar artículos a revistas, pues yo prefiero que estén respaldadas por una editorial. Por ejemplo,
pues Springer, Francis and Taylor, el Seward, pues son revistas, pues son negociazos, pues, ¿no? Súper grandes. De tal manera que no va a desaparecer la revista, que es muy estable, y además tiene una velocidad de producción impresionante. Ya que te aceptan el artículo, pues tardan 8 días y ya está publicado, porque tienen toda una superproducción ahí, que ya agarran el artículo, tu artículo en Word revisado, y lo convierten y le sacan el DOI, y lo meten al formato de la revista y lo ponen en la página web, y en 8 días, o sea, es impresionante, impresionante para nuestros estándares en México, o en Latinoamérica, o en español, que luego tardan un año, ¿no? O 6 meses, o se acabó el dinero, y bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Que se atraviesan. Entonces sí, es todo un asunto, y sí, lamentablemente tiene que ver con dinero. Entonces, por eso tan desigual es el campo iberoamericano de investigación, que básicamente operamos en acceso abierto y gratis, porque está financiado por el Estado, al otro que está financiado por grandes editoriales, que tienen las dos cosas que les he comentado desde mi punto de vista, que son, pues es un negocio, ¿no? Entonces, no sé si más o menos contesté tus preguntas, Daisy, o me confundí. No, no, sí está bien. Más que esto, quería saber esa parte, ¿no? También había una duda en cuanto a los cuartiles, ¿no? Que se habla mucho del factor impacto, también de los cuartiles, de los índices. Al menos en Perú no hay una evaluación como hay, por ejemplo, en Brasil. Yo estudio en Brasil el doctorado y sé que hay un sistema de evaluación de las revistas, de los periódicos que ellos le llaman. Y como que muchas de las que están en, por ejemplo, en A1, que sería el top de esa revisión, digamos, nacional, no tienen, por ejemplo, Scopus o no tienen un index, a mucho llevan un Latindex, por ejemplo, ¿no? Y también sé que hay una evaluación en Colombia, no sé si en México hay, pero acá en Perú no hay. Y entonces aquí lo que te pide mayormente para publicar es, por ejemplo, es un Scopus o una website o mínimo un cielo, por ejemplo. No, si estás en esos 3 index, como que te lo aceptan y lo mínimo ya es un látex, ¿no? Pero no tenemos esa evaluación que tiene en otros países. Entonces, y también cuando te piden, por ejemplo, escribir, te piden no solamente que esté en Scopus, sino que sea un cuartil 1, un cuartil 2, y no te hablo mucho del factor impacto. Entonces, ahí mi duda es justamente si tiene una relación ese factor de impacto con los cuartiles. Sé que las últimas que ingresan a Scopus siempre van a estar en un cuartil 4, por ejemplo, o un cuartil 3, dependiendo de la evaluación que da. No sé si me puede responder eso o es difícil, no sé. Sí, es un poquito difícil porque yo alguna vez quise estudiar estas cosas de bibliometría, pero como vi que era un campo de especialidad, dije, ay, me quedo con la ponencia, ¿no? Que alguien me lo cuente, ahí sí me quedé con alguien me lo cuente, porque sí está un poco complicado. Pero, ¿qué te puedo contar que yo entiendo? Bueno, está el factor de impacto, que entran todos en una sola, ¿cómo se llama? En un listado enorme, así como estos listados de revistas de matemática educativa, está la web on-site. Entonces, que son los que, quiere decir que son los que están considerados que tienen impacto y están en impacto medido a 1 año, 5 años, 10 años, y ahí está el factor de impacto, ¿no? Entonces, cuando uno entra a la revista, puede ver esos factores de impacto. El más prestigioso es el de Wild on Science, que y el cuartil, digo, no soy experto, pero entiendo que son como cuatro niveles, ¿no? Dividen todo el espectro en 4 de probabilístico, lo dividen en 4 pedacitos. Entonces, el que tiene menos impacto es el cuartil más bajo, y el que tiene el cuartil más alto es decir que es el que es más citado, y lo dividen como cuartiles, porque no dividen aritméticamente, sino a través de la campana de Gauss. Dividen 4 pedacitos, es lo que yo entiendo. Entonces, por ejemplo, JRME y Operaciones CIES están arriba, en el cuartil 1, porque son las que tienen más impacto dentro de estos listados. Ese es el listado. Entonces, por ejemplo, en instituciones como, pues no sé, en algunas instituciones te piden que esté con esa revista, o en algunos doctorados te piden que tú tengas y publiques en índice. Pero ¿quién hizo este listado de factor de impacto? Lo hizo Web Science, que es una empresa de Thomson and Reuters. Pues resulta que hay otro índice que se llama Scopus, y este Scopus está financiado por el CEWE. Perdón, sí, por el CEWE.
O sea, que es negocio de otra empresa, pues es otro listado, otras revistas que incluyen el anterior. Entonces, por eso existen muchos listados, y en el panorama latinoamericano son los factores indexaciones, y en el ámbito iberoamericano, pues está el Cielo, Latindex, que son las más conocidas. Entonces, igual, juntan los artículos, y lo que yo no sé si hagan estudios de factor de impacto como Web on Science o Scopus. Y por lo mismo, por como está en ese factor de impacto, a veces salen de ese listado porque salen del cuartil, y bueno, entran y salen. Por eso, por ejemplo, las revistas latinoamericanas, que yo sepa, Educación Matemática no está en Web on Science. No sé si Relime está en Web on Science, pero la última vez que supe, entraba y salía. Y Educación Matemática no sé, pero sé que están los Scopus. Entonces entran y salen, pues. Porque es la gente que hace este listado y los estudios bibliométricos de factor impacto, la empresa, pues está revisando y a veces dice que la sacamos y a veces la metemos. A veces sacamos y metemos. Las que son muy estables, pues están ahí por mucho tiempo. No sé si más o menos lo que yo te sirve más como respuesta a lo que yo sé al respecto. Sí, gracias, doctor. No, gracias a ti. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Más preguntas, comentarios? Muy bien, parece que ya no hay preguntas o comentarios. Bueno, entonces, pues, ¿qué será bueno? Pues agradecerles mucho su participación. Como les contaba, estas actividades tienen el objetivo de compartir lo que sé, y pues espero que sea útil, ¿no? Este video, para fines por lo mismo, lo voy a editar. Bueno, no, lo voy a subir directo, pues, directo al YouTube, para quien le interese. Entonces, yo que espero en los próximos días compartirles la liga de esta actividad. Y bueno, si tienen alguna recomendación no es cierto, me falta una actividad final para saber sus puntos de vista, para yo tener un poco de argumentación y saber qué puedo ofrecer en un futuro. Igual ustedes me lo pueden decir por un mensaje, un correo o algo, qué les gustaría hacer, y pues vemos si se puede hacer, si hay interés. Por ejemplo, hoy hubo mucho menos personas que la otra actividad, a lo mejor porque fue mucho más especializado, o como dejé más tarea, a lo mejor si dejo menos tareas hay más gente, ¿no? Pero bueno, como quiero que sea un poquito formal esto, serio, pues estamos viviendo, estudiando, queremos cosas de investigación, por eso dejo actividades previas. No sé si gustan expresarse de la decisión de hoy, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su punto de vista para yo tener retroalimentación y me la llevo de tarea para futuras actividades que piense realizar. No sé si, ¿quién gusta empezar? Si gustan, pues, expresarse. Adelante, Gustavo. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Déjame componer aquí esto. Bueno, en primer lugar, darle gracias por su reflexión, por sus comentarios, por el aporte que ha hecho. También aprovecho para saludar a Cari y Ana. Saludos, Cari y Ana, que ya las conocía. Hola, hola. Y, por ejemplo, yo tenía una pregunta, solo que le estaba dejando, y era, ¿existe alguna, desde sus estudios, tiene conocimiento sobre si existe alguna política que permita darle mayor visibilidad a las revistas iberoamericanas? Porque siempre estuvimos mirando pues la lectura, que siempre están en los top las revistas que son de habla inglesa, pero las revistas que son de habla hispana, o sea, español solamente, o sea, prácticamente no se menciona en el top. Entonces no sé si tiene conocimiento sobre por qué sucede eso y si hay alguna política que permita dar mayor visibilidad a revistas que solo publican en español. Porque por lo menos en las revistas iberoamericanas vemos allí a revistas brasileras en el top, como la Bolema, vemos también la Relime en México, Etiquet también, que está en Brasil. Y esas revistas publican no solo en español,
sino que también aceptan artículos en portugués, francés e inglés, y están en todas las americanas. Pero una revista especializada solo en artículos de habla española, o sea, no sé si tiene conocimiento de ello. Pues de hecho el artículo 3 que les dejé leer para esta ocasión responde a esa pregunta. De hecho es lo que dicen. ¿Por qué puras en inglés? También hay Iberoamérica. Y ahí está la respuesta iberoamericana. Entonces, ahí está la respuesta. Va general. Y en la otra es que en el segundo artículo, ese fue el filtro que usó el artículo, revistas en inglés. Por eso no aparecen, por ejemplo, la revista francesa, que es muy prestigiosa, la Recherche, o la revista nórdica, o la revista alemana de matemática educativa. No aparecen, pero porque el filtro fue en inglés. Y bueno, profundizar un poco en el español, pues es la respuesta que da el artículo 3, pues. Que haya una política, pues, ¿de quién? Y tiene una política, por ejemplo, con CONACYT en México, que es el de revistas de, ¿cómo se llama? Índice de revistas CONACYT, que es como una especie de índice, ellos le juegan a hacer su índice propio, en CONACYT México. Imagínense, ¿no? Digo, yo sospecho, pues, somos de cómo funciona todo y un listado específico, y por ejemplo en ese listado entran y salen educación, matemática y religión, entran y salen, no sé si ahorita estén. Entonces, en México está ese plan, que es el revistas, índice de revistas CONACYT. Sé que también hay en España un consorcio de revistas en español, y ahí tienen un ranking propio de revistas españolas de investigación. Por ejemplo, ahí está Enseñanza de las Ciencias, ahí está la revista del PNA, está la revista de, ¿cuál es la otra que está? La de Avances de Investigación, que también en la página que yo hice, esas no están incluidas esas revistas porque se consideraron las iberoamericanas. Entonces, las que son, esas no están consideradas, no sé bien por qué, por cierto, hay en duda, pero son revistas muy reconocidas en España, y la puse en la pestaña de otras en español. Entonces, es como tu pregunta es un poco difícil, porque política de quién, ¿no? En todo caso, los matemáticos educativos investigadores, ¿a qué revistas le hacemos caso? Pues por eso, en ese sentido, este artículo 3, por eso se me hace tan relevante. Es que hacia allá iba más o menos direccionada mi cuestionamiento. O sea, dentro de la comunidad de matemáticos educativos, o sea, ¿a qué se le apunta? ¿A lo internacional? ¿A lo de inglés? ¿O es que en Latinoamérica revistas especializadas solo de habla española no se le ve con ese rigor y esa calidad que se vislumbra de pronto en las revistas inglesas? Entonces, pues pareciera que, bueno, es cierto, hay investigadores como usted que ha publicado en revistas de español y de inglés, pero pareciera que cuando se está en un doctorado o en una maestría, o sea, se vende la idea de que si publicas en revistas internacionales de habla inglesa, tu artículo es de mayor relevancia que aquellas que tal vez se publique en una revista, digamos, en la revista de educación, en la matemática de Colombia, por ejemplo, que solo en español. Entonces, hacia ahí va mi cuestionamiento, ¿no? O sea, se genera una cultura dentro de los mismos matemáticos educativos de que se debe publicar solo por tal cosa, ¿no? Bueno, ahí yo lo que pensaría que son los estándares de cada doctorado. No podría yo generalizar. Por ejemplo, que esté en inglés no significa que esté mejor en español. ¿En qué revista en inglés, pues? Podría ponerse, ¿y qué revista en español? Entonces, así, tajantemente el idioma no divide, sino más bien en qué revista fue publicada. Y por eso les digo que estos 3 artículos se me hacen muy, muy relevantes en términos epistemológicos. ¿Qué conocimiento doy por bueno? ¿Y dónde quiero publicar? Entonces, es un estándar, Gustavo, según yo. Entonces, por ejemplo, en el doctorado que yo trabajo, sí tenemos un estándar internacionalista, pero desconozco otros doctorados. Aquí hay algunos estudiantes de Sinvestar, a lo mejor nos pueden contar qué estándar traen en Sinvestar,
o Ana, que está en el BIE, no sé cómo está este asunto. Yo lo veo como un estándar. Es decir, que eso se lo plantea la institución, el doctorado. Se lo pone como objetivo. ¿Dónde quiero que mis investigaciones sean publicadas? Y como te podrás imaginar, pues hay varias cosas que se cruzan ahí, desde cuestiones geopolíticas, ideológicas, y bueno, ¿no? Entonces, eso más bien cada posgrado o cada institución lo decide, o cada investigador. Yo, por ejemplo, decidí ser internacionalista, pues, publicar en español y en inglés, pues, y donde sea, lo más que pueda. De hecho, yo quisiera publicar más, pues, pero pues no es tan fácil, ¿no? Entre que no puedo, me lo rechazan. Si les contara los rechazos que he sufrido, ¿cuántas veces no he llorado? Nah, pero sí siente bien feo, pues, ¿no? Que te rechacen. Pero bueno, es un estándar que yo elegí, y un poco el doctorado donde yo trabajo también lo hemos elegido como un estándar. Pero no sé en otros doctorados, de veras desconozco los estándares. Bueno, yo asumo que en Sinvertá pues, también es internacionalista, pues, ¿no? Pero bueno, eso pensaría yo, Gustavo, que depende del estándar que se ponga en cada lugar. Ok, muchas gracias. Bueno, para complementar un poquito lo que dice también el profesor, es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo hago el doctorado en Brasil y en Brasil tenemos la plataforma Sucupira, que clasifica las revistas desde A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, hasta B5, C y D. Y entonces, en el doctorado te piden que la revista donde vas a publicar ese artículo que te piden para hacer complementación, que se llama un curso ahí, que sea a partir de la B3 hacia arriba. No te dicen que sea en inglés, que sea en portugués, que sea en... No, según la revista y según el sistema de validación que tiene la revista ya en Brasil, ¿no? Entonces es estándar de ahí. Nosotros tenemos aquí en Guerrero un estándar que lo consensamos los profesores. Y es una hojita, pues, ¿no? Que dice, para doctorarse, usted tiene que publicar un artículo en Web, si está en Web on Science, si está en Scopus, o si está en revistas con la CID, o si están estos artículos que les mencioné. ¿Y quién creen que impulsó ese estándar? De casualidad. Fui yo, pues, ¿no? yo lo impulsé. Bueno, precisamente por eso, pues, porque yo siento que hace falta estándares. Por eso estas cosas que hace el NCTM me llaman mucho la atención, porque en Estados Unidos hacen muchos estándares. Si bien están alejados de nuestra realidad, me llama mucho la atención lo que está detrás del concepto y idea de estándar. ¿Qué es esto, pues? ¿Dónde? Por ejemplo, el reglamento donde yo trabajo de posgrado dice que esté indexada. ¿Y ya? ¿Qué significa indexado? Pues cada quien le da su interpretación. Entonces no es estándar. Y lo que nosotros al interior del posgrado, indexado significa que estén esas cosas. Y también que esté en SkyMago, indexado en SkyMago, que es otro índice, pues. Entonces, esos son estándares, pues. Ana, adelante, perdón. Sí, gracias. Yo tengo una reacción a lo que señalaba Gustavo y un comentario posterior a la dinámica del, no sé cómo llamarle, taller, círculo de... Le llamé tema de estudio. Tema de estudio, ok. Entonces, primero sobre Gustavo, creo que justamente las revistas de habla hispana han sido obligadas a abrirse a el lenguaje internacional de la ciencia, que es el inglés, para que justamente sean visibles y puedan mantener este estatus, ¿no? Por eso es que solamente pocas revistas habla hispana tienen esta característica. Y sí quiero enfatizar el obligado, porque creo que no es que tanto uno decida. Ni siquiera ahora que comentas, Gustavo, que decidiste empezar a escribir en inglés, yo no sé en realidad como investigador, si es que quieres dedicarte a la investigación, creo que sí es una decisión, decir, ok, voy a ser investigador, pero creo que formar parte de las prácticas de los investigadores no las decidimos nosotros del todo, nos vemos obligados. Y en ese sentido, una de las prácticas, nos guste o no nos guste,
es justo pues aprender ese idioma, no solamente leerlo, sino también escribirlo para poder compartir, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que carecen justamente las revistas de habla inglesa, porque así nacieron. Entonces no tienen que hacer este switch o no tienen que presentar estas otras opciones para poder mantenerse y poder hacerse visibles, ¿no? Caso que nosotros tenemos por el lugar en el que nacimos, por nuestra lengua materna, nuestra lengua natal, y por la situación que ya comentaron política, ¿no? Y económica de la cual formamos parte. Eso es como la reacción que tenía conforme mencionaba Gustavo, y el comentario al... Sí, Gustavo Daza, sí. Y el comentario al círculo de estudio, ¿fue? ¿Cómo era? Tema de estudio. Tema de estudio. A mí me parece interesante, la verdad es que yo decidí tomarlo por el título, pero sí me faltó este debate sobre por qué es importante estos estándares, por qué hay que considerarlos, pero un debate entre nosotros, ¿no? ¿Dónde quedan las revistas de habla hispana? ¿Por qué quedan ahí? ¿Dónde quedan las revistas de habla inglesa? ¿Por qué están ahí? Y no solamente una que se asuma como así están y así debe de ser. A mí el artículo no me acuerdo cómo se llama, pero donde está Serrano, que es uno de los autores que justamente habla sobre toda la situación que están viviendo las revistas de habla hispana, me parece que es algo muy importante y que deberíamos de rescatar, porque yo sí creo que vivimos una segregación. No es que no escriba en inglés, no es que no lea el inglés, pero sí reconozco que ha sido una obligación, ¿no? Una obligación porque sí decidí ser investigador y justamente para poder compartir tienes que hacerlo. Entonces, a mí sí me hizo falta este debate para darle sentido, ¿no? A estas normas que están impuestas y desde nuestra trinchera, cómo podemos justamente contribuir para que nuestras investigaciones sean consideradas como investigaciones fuertes, válidas, con criterios, estándares científicos, ¿no? Entonces, ese es como el comentario. Agradecer el tiempo, agradecer también la disposición, porque justamente son pocos los espacios que hay para estos objetivos. Esperamos se repita y que nos sigan invitando. Y nada más para aclarar, soy estudiante de la UNAM, no del DIE, y trabajo ahí en el Sinvesta, en Mate Educativa. Gracias. Muy bien, gracias, Ana. Bueno, entonces ahí sobreinterpreté tu presentación. Sí, justo, es el medio del asunto, yo pensaría, o del estándar. Es justo el punto central. ¿Quieres o no quieres este estándar? ¿Te obligan o no te obligan? Pues bueno, no tengo respuesta exacta. Yo como investigador individual, yo lo asumí por mí mismo hace unos 10 años, pero no tienen por qué asumir otros, pues, y no lo han hecho, de hecho. Y no van a querer hacerlo, y yo creo que nunca lo van a hacer, pues. Y bueno, pues es su decisión. Al fin. Pero sí, es el medio del asunto, si este estándar o no. Pero desde el punto de vista internacionalista, estos estándares cada vez son más internacionales. Entonces, ¿estamos fuera del ambiente internacional o no? Ya es una decisión, ya sería más de tipo, más global que individual. Pero bueno, sí, valdría la pena para todo otro tema de estudio específico de esto. Muy bien, Gustavo, adelante. O sea, ya para ir cerrando, o sea, me gustaría que en un futuro se pudiera, o sea, discutir y reflexionar sobre cómo nosotros los investigadores en educación matemática, o sea, podríamos empoderar nuestras investigaciones escribiendo español y de revistas exclusivamente de habla, de escritura española. Porque por eso, o sea, a mí me inquietaba mucho, yo reconozco que cada institución, incluso yo estudié en Brasil y allá, por ejemplo, el criterio son lo que decía la compañera, ese de A1, B1, son estándares nacionales. Y de hecho las revistas que están allí son revistas nacionales. Entonces no hay ningún problema con eso. Pero por lo menos revistas, o sea, me refiero a revistas, ¿sí? Que solamente se dediquen a la escritura española,
O sea, ¿cómo haríamos nosotros como académicos de Iberoamérica, o sea, potenciar este tipo de revistas para que también se empoderen y lleguen a ser revistas, o sea, de tanta envergadura como las que están en los estándares, de pronto en el doctorado allá de la Universidad de Guerrero o incluso allá en el CIMBESTAP? O sea, hacia eso apunto, ¿no? O sea, reflexionar hacia el futuro si es posible y qué se podría hacer, ¿no? Para que también nuestras revistas de Colombia, de Paraguay, de México, de Perú estén en ese top, porque la idea es precisamente mostrar que nosotros en Latinoamérica y en Iberoamérica también podemos estar en ese ranking de las demás revistas que reciben estudios en otros idiomas. Solamente era eso como reflexión final. Gracias, Gustavo. Pues quién sabe, ¿eh? Suena como bien difícil eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que se quiera expresar para cerrar? Y un poco de retroalimentación. Adelante, Cari. Sí, gracias. Bueno, pues yo quiero aprovechar también para agradecer este espacio. Creo importante discutir y reflexionar en torno a este tipo de puntos. Y también aprovecho para reconocer el trabajo de la página, me parece, desde el punto de vista como investigadora en formación. Yo actualmente soy estudiante de doctorado y me es muy útil y muy relevante la forma en que se organizaron estas revistas. Entiendo que buena parte en base a en los artículos que nos proporcionó, pero bueno, en síntesis me parece un espacio muy útil y que creo importante seguir retroalimentando en el sentido de, veo que en algunas, por ejemplo, sí se menciona como cuál es la temática que central de cada una. Por ejemplo, en Journal of Mathematics Teacher Education, sí menciona que es una revista especializada en educación de maestros de matemáticas. Quizá así ir complementando, ¿no?, la información de cada una de ellas. Creo que va a ser una base muy relevante de consulta sobre todo para los investigadores en formación. Y por último, bueno, mencionar que en espacios como estos considero también importante el conocer, digamos, variedad de inquietudes, de puntos de vista, quizá. Entonces, probablemente en otro espacio tengamos oportunidad de conocer más la opinión de otras personas que también estén participando en ¿no? Y sería todo. Gracias. Gracias, Cari. ¿Alguien más que guste expresarse? Adelante, Patricia. Doctor, pues yo nada más, como siempre, agradecerle todo el tiempo extra que de algún modo nos da, porque pues implica el hacer una selección de artículos, por ejemplo, para nuestra tarea previa, después el tiempo que estamos acá y bueno, ahora el tiempo que se tomó también para hacer el listado de las revistas, que pues ya nos ahorra bastante trabajo, ¿no? O sea, lo cierto es que pues ya ahí tenemos como a dónde acercarnos de una manera muy rápida y conocer estas revistas. Entonces, pues, muchas gracias, doctor, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti también, Patricia. Para comentarles a Cari y a Patricia, lo que dice Cari, pues sí está como bien complicado. Esto lo puedo hacer porque pues nada más soy yo. Invito y quien llegue, ¿no? Pero ya organizar a más se pone un poquito más complicado. Y además, como tú te podrás imaginar, pues como no compartimos estándares, pues va a ser un lío. Pues digo un lío, me refiero a que va a haber 20 opiniones diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido no me animo a hacer algo más. Pero sí tiene sentido hacer algo más general. Pero creo, no sé, eso, como no hacen este tipo de actividad que está aquí, como no se hace en ningún espacio, por eso decidí abrirlo. Y bueno, hay cierto interés, ¿no? Tanto como el canal, porque el canal del investigador también lo abrí con ese objetivo. Como que hay cosas que no se discuten en nuestro campo y yo creo que son relevantes, independientemente de lo que yo esté investigando, pues. Entonces, por eso los abro. Pero sí hay que pensar cómo seguirle. Yo lo que tengo planes es de hacer más actividades varias,
y pues si hay demanda y ustedes participan o otros más, las seguiré haciendo y las dejaré de hacer cuando ya nadie le importa, pues, en ese sentido. Y sí, qué bueno que se iba a la página, yo la hice con ese objetivo porque, bueno, les he de contar la anécdota, que pues yo les decía a mis estudiantes de doctorado y maestría, pues ahí está el listado, y ahí está el listado, y ahí está el listado, y pues no estaba el listado por ningún lado. Entonces ya poco a poco fui haciendo varias versiones. Yo este listado lo tengo en mi buscador de páginas desde hace muchos años, y tengo una pestañita, revistas, y lo tengo ahí, pues, y yo nada hago por ellos desde hace muchos años. Pero yo decía, pues ahí está, y nada más entra a la página, y no entraban, y no encontraban la revista, y fue cuando dije, pues hago la página, pues, para ayudarlo, porque ahorita de lo que se trata es de que sea útil, pues, ¿no? Entonces, qué bueno que sea útil, para eso la hice, pues, y bueno, y les comento que estoy desarrollando otra que son capítulos del libro, ¿cómo se llama? Libros de investigación, pero eso está más difícil porque está más disperso, y bueno. Pero bueno, ese es el otro plan, aunque ya tengo una versión que les puedo compartir, que es de, ¿cómo se llama? Pues versión de prueba, pues, bueno, no de prueba, beta, ¿no? Nada más que esa no está tan trabajada porque no hay estudios previos, pues. Eso es lo que yo sé. Y por lo tanto, está súper sesgada, pues, ¿no? Sesgada a mí, pero ahí está, libros de investigación, por si quieren consultar. Entonces, pues qué bueno que sea útil. ¿Alguien más que guste expresarse? Muy bien. Si no hubiere, entonces, pues agradecerles mucho, entonces, su participación. Qué bueno que haya algún interés al respecto y muchas de las cosas que ustedes me han preguntado me hacen reflexionar a mí mismo como investigador y también para este tipo de actividades que tienen sentido y qué puedo ofrecer después. Si ustedes tienen algún comentario o sugerencia específica, pues se las agradecería y ahí vería si funciona, ya sea para subir videos con mi opinión en el canal o hacer este tipo de actividades. Pues agradecerles mucho. Muy buenas tardes, buenas noches y pues cualquier cosa, creo que